Gracias, presidente. Señorías, ciertamente estamos en la recta final del debate presupuestario. Acabaron los vetos generales a las sesiones, no fue nada aceptado. La semana pasada discutimos 4.078 enmiendas en la Comisión de Presupuestos y una de ellas, la 4.038, fue aceptada. Una. Yo estoy convencido de que lo que decía el señor Utrera hace poco, que no albergáramos muchas esperanzas, es cierto. Seguro que no van a aceptar ninguna más. Bueno, yo creo que esto no es más que el resultado de su exceso de autosuficiencia, de arrogancia. Yo creo que no les vendría mal un poquito más de humildad, un poquito más de modestia. Hombre, sobre todo si se ponen en sintonía con lo que piensa la calle. Yo creo que la gente, los ciudadanos de España, no están tan convencidos de que ustedes estén en plenitud de la verdad a tenor de lo que dicen los diferentes barómetros e informes que van saliendo. Barómetro de octubre del CIS, el 82% decía que la situación económica mal y el informe de noviembre lo incrementa al 85%. Por tanto, creo que no están exactamente en sintonía, rechazando las 4.000 enmiendas, 4.078 que han presentado los diferentes grupos de la oposición, que alguna perspectiva me imagino yo que en los diferentes planos que recogen las enmiendas, que es un universo amplísimo, todo lo que tiene que ver al final con la política presupuestaria, alguna podían llevar razón. Ustedes han renunciado a tomar medidas que busquen un punto de equilibrio en la salida, ciertamente, de una situación difícil para la economía española. Y lo tienen claro, en eso yo creo que son coherentes. Están haciendo una política claramente de derechas, claramente de derechas. No sé cómo se perciben ustedes a sí mismos, pero también si recurren a lo que dicen los ciudadanos en el continuo izquierda-derecha, radicalismo, conservadurismo del 1 al 10, los colocan en el 8,2, es decir, bastante situados a la derecha. Y ciertamente eso corresponde con lo que están haciendo desde que están en el Gobierno. No es eso ajeno al presupuesto, todo tiene reflejo presupuestario, evidentemente, todo. Ustedes siguen refugiándose en la herencia para intentar justificar las políticas que están haciendo. Dejen ya de justificar las cosas que están haciendo en función de la herencia. Yo le decía al otro día al señor Montoro que no sean tímidos, reivindiquen la totalidad del resultado de sus políticas también cuando estaban en el Gobierno hace años. O sea, el elemento diferencial claro que España tenía respecto a otros países, Inglaterra también acabó con el 10% de déficit, como España, ¿verdad? Pero el elemento diferencial era ciertamente lo que ha representado la hipertrofia del sector del ladrillo. En el España va bien. No se sientan ajenos a eso. Reivindiquen con orgullo también que cuando ustedes hablaban del España va bien, estaban sembrando una estrategia al final insostenible que luego se derrumbó. No quisieron saber nada cuando se derrumbó. Ciertamente la responsabilidad seguramente del Gobierno socialista fue no arrancar la cizaña que ustedes sembraron. Pero al final la cosecha estuvo ahí. Reivindíquenla, no se sientan incómodos, no sean tímidos, reivindíquenlo también. Señor Utrera, ¿qué es lo que está ocurriendo al final? Miren ustedes, hace pocos días aparecía una información dada por la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. ¿Qué tiene que ver con el presupuesto? Se lo voy a explicar ahora. ¿Qué decían? Bueno, ustedes han hecho una reforma laboral que al final coloca y desarma al débil. Desarmar al débil frente al poderoso, ¿qué representa? Que dejamos al albur de la talla moral del empleador qué quiere hacer con el empleado que está inerme ante sus designios. Pero no solo tienen bastante con eso, sino que direccionan el trabajo de la inspección laboral, hacen 500.000 inspecciones a personas que están cobrando el subsidio, por cierto, con una tasa de éxito en términos de afloramiento de fraude del 2%, y hacen 1.400 inspecciones a los empleadores con una tasa de irregularidad del 40%. ¿Qué tiene que ver eso con el presupuesto? Pues ciertamente lo que está ocurriendo es que la precarización de las bases está generando un déficit en la Seguridad Social que para este año 2015 ustedes prevén en más de 6.000 millones de euros. Por cierto, el viernes aparecía la secretaria general de su partido, la señora Cospedal, en televisión, en un programa, con una solvencia insuperable para mentir. Sí, absolutamente. Lo digo con todas las letras. Y si no es así, yo le recomendaría que le pasaran ustedes los datos cuando habla de la quiebra de la Seguridad Social cuando llega al Gobierno en el año 2011. El déficit de la Seguridad Social en el año 2011 son 487 millones de euros. 487. En el 2012, 5.812.
En el 13, 8.700. En el 14, aún sin concluir, se espera que llegue a 10.000 millones de euros. Y en el 15, parece que la estimación del presupuesto es 6.400 millones de euros. Es decir, han tenido que recurrir al fondo de reserva, es decir, a lo que han heredado, por un montante de 24.000 millones de euros hasta el momento, y cuando acabe el 2015 serán 33.000 millones de euros. Por tanto, si no mentía deliberadamente, sería bueno que le pasen los datos para que no vuelva a reproducir eso en otro programa donde la gente la pueda escuchar. Por ese camino, ciertamente, vamos hacia la insostenibilidad del sistema, claro. Por ese camino acabará el sistema teniendo un agujero ya no posible de acabar enjugando con ese fondo de reserva que va descendiendo. Habla usted del empleo, el señor Rajoy, la señora ministra. Bueno, mire usted, entre el segundo trimestre de 2014 y el mismo periodo del 2011, dato anualizado, se han perdido en España 57,5 millones de horas de trabajo, perdidas. Es decir, hay una pérdida del 9,4% del total de horas de trabajo. Otra cosa es que se haya repartido ese trabajo, se haya repartido ese empleo, pero ha habido una pérdida de actividad económica en términos de horas de trabajo en España. El equivalente a 1,5 millones de empleos, si consideramos una jornada laboral de 37 horas semanales, 37 y media, ¿verdad? El 76% de los nuevos inscritos en la Seguridad Social tienen un trabajo temporal y el 46% son trabajadores, además de temporales, a tiempo parcial. Es decir, la mitad son medios empleos y, por tanto, lo que están haciendo no es generando más empleo, es repartiendo y troceando el empleo existente. Esta es la realidad del país, de la que no nos alegramos, naturalmente. Y de ahí viene la precarización de las bases de cotización y el déficit de la seguridad social, entre otras cosas. Lo decía en la anterior intervención mi compañero Ricardo Varela. Bueno, ustedes han creado espacios para que acabe habiendo una distribución de la riqueza a favor de los que están en posición de privilegio. Primer trienio de la crisis, 2008-2011, los salarios caen 11.200 millones de euros, los beneficios empresariales 11.000. Segundo trienio, 11-14, 46.000 millones de caída de los salarios, 15.600 millones de beneficios empresariales que crecen respecto a lo que había. Por tanto, lo que estamos hablando es de un escenario meditado, claramente meditado. El gobernador del Banco Central Europeo decía hace pocas semanas que en algunos países los trabajadores están entrando al mercado laboral con sueldos de los años 80. Y en la Comisión Europea le dijeron también hace muy pocos días que era injusta e ineficiente la reforma laboral porque había habido una bajada de salario en torno al 20%. Ayer, no más tarde, hace pocas horas, la OCDE acaba dando a conocer un informe que yo creo que sería bueno que lo leyeran, y no solo que lo leyeran, sino que tomaran, desde luego no es el brazo armado de la Internacional Socialista, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? Y lo que dice son cosas tan elementales, que le llevamos diciendo aquí mucho tiempo, ¿verdad?, que no concentren solamente y de forma exclusiva la atención en el crecimiento. Nos alegramos de que haya un crecimiento económico del 1,5, del 2%. El problema es que eso no solo es injusto si no hay redistribución, sino que además en términos de eficacia económica en el medio plazo es también ineficiente. Lastrará el crecimiento en el medio plazo, aparte de generar un sufrimiento impresionante a los que hoy están en una posición postrada. Pues acaben tomando nota y dicen cosas tan sensatas que también le hemos dicho y hemos presentado enmiendas a este presupuesto y en reiteradas ocasiones en debates sobre mociones, como que lo que hay que hacer es que las personas con mejor posición, personas físicas y jurídicas, ¿verdad?, las empresas y las personas en posición adinerada contribuyan más, pero no porque se suban los tipos, sino porque acaben pagando lo que deben pagar. Es decir, luchen eficazmente contra la ilusión y contra el fraude fiscal. Y en relación con eso le hemos planteado enmiendas reiteradamente en estos presupuestos y en los anteriores, a las que naturalmente no hacen caso. Le hemos dicho más medios para la agencia tributaria, le hemos dicho 5.000 empleos, por ejemplo, en los próximos 4 años, le hemos dicho que, desde luego, la amnistía fiscal no era el camino para dar no solo
un traslado de fuerza moral a los ciudadanos que contribuyen al sostenimiento de las cargas públicas de forma ejemplar cuando están viendo que los delincuentes fiscales se están escapando con un módico 3% para blanquear sus delitos fiscales. Y hace poco decía el presidente del Tribunal Supremo lo de los robagallinas, ¿verdad? Bueno, y no hay que remontarse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 1880 y tanto. No, es que se lo decía yo el otro día al ministro y se lo están diciendo los inspectores de Hacienda. Eliminen ustedes la excusa absolutoria, que lo que está a la postre es estimulando, de una forma pasiva, pero estimulando, que haya gente que diga, hay pocas probabilidades de que me cojan, si me cogen al final pago y hemos terminado, no hay mayores riesgos. Esos son los recursos que faltan en el presupuesto. Y por lo tanto, cuando hablamos de ingresos, no solo hay que hablar de los ingresos que se aplican y en qué tipo de política, tenemos que hablar de los ingresos que faltan, de los que faltan. Y eso es lo que le está diciendo ahora la OCDE reiteradamente, pero no solo en España, lógicamente, en España y en el conjunto de Europa, por la precarización de las bases y por el traslado, evidentemente, de lo que representan beneficios empresariales a otros sitios. Criticamos lo que hizo el señor Juncker, pero lo que ha hecho el señor Montoro en España es parecido, con la amnistía fiscal, con la modificación del Código Penal, con la salida de darle regalos fiscales a grandes grupos empresariales para que compren, a través del Fondo de Comercio, empresas en otros países. Bueno, estamos detrayendo recursos de una situación precaria de las cuentas públicas para cosas que no deben ser. Pero es que ese debate hecho desde la derecha en Europa, desde la derecha en el Gobierno de la Nación y desde la derecha en las comunidades autónomas que gobiernan es el mismo. Hace pocos días el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid estaba en el debate de a ver si los herederos de la Casa de Alba acababan tributando mejor en Madrid que en Andalucía. La subasta a la baja, a ver dónde pagan menos la gente que está, por fortuna para ellos, en una posición de privilegio. También le hemos presentado enmiendas en esta dirección para plantear que haya un tipo homogéneo en el conjunto del Estado en el impuesto de sucesiones para hacer posible que realmente no haya una cooperación por omisión con esa actitud de los ricos de acabar estando en una posición de insumisión respecto al sostenimiento de las cargas públicas, que es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones. Creemos que es errática la posición del Gobierno porque lo que está generando es una profundización clarísima en las desigualdades que es insostenible desde el punto de vista de la eficacia económica, desde el punto de vista, por supuesto, de la justicia social y desde el punto de vista de lo que al final cementa y sostiene el sistema democrático, que es la confianza. Hay mucha gente, lamentablemente, que duda de la equidad del sistema democrático como proveedor de soluciones aceptables para salir ciertamente de una situación complicada, pero se le están dando muy pocas razones. El Reino Unido ha anunciado esta semana que a partir del 1 de enero del 2015 las grandes empresas, lo llaman el impuesto Google, ¿verdad? Los grandes gigantes tecnológicos, que en España la suma de todos ellos han acabado, Apple, Yahoo, Amazon, Microsoft, Bay, todo, 17 millones de euros, habiendo facturado miles de millones de euros en España. Al final es la política de la deslocalización de los beneficios. Tiene que ver con que el Gobierno intente hacer algo, pero en una batalla frontal dentro de la Unión Europea, a la que, por cierto, ha estado Italia, Francia y España no se ha sumado. La semana pasada ya el ministro Montoro anunciaba que en la próxima reunión, en diciembre, el 18, iba el presidente del Gobierno a llevar el tema también para tratar de que este camino de evasión y elusión fiscal fuese un camino que se pudiera cortar. Pero en la capacidad de acción del Gobierno y en la capacidad de influir en las decisiones que se toman desde otro ámbito se está haciendo muy poco, casi nada. Y, por tanto, la convicción de los ciudadanos es que no se está buscando una salida razonable, equilibrada, a una situación difícil que ciertamente tiene el país. Y le hemos planteado enmiendas de todas clases y colores, en todos los planos. Una de ellas, a la que me voy a referir en los 25 segundos que me quedan, tiene que ver con la ley de segunda oportunidad. Se ha buscado un espacio de cooperación con las grandes entidades financieras, con las grandes empresas, por ejemplo, las concesionarias de autopistas. Estamos planteando que lo mismo que se ha hecho para las empresas se haga para los ciudadanos, para las personas y para los autónomos. Una ley de segunda oportunidad
que permita la reestructuración de la deuda, que permita una salida a una situación complicada. Hay más de 500.000 personas en una situación muy complicada personalmente, que tiene un reflejo a su vez en términos de influencia negativa sobre la situación bancaria. Hay un 13% de mora en los créditos. Terminando, señoría. Termino, señor presidente. En los créditos concedidos por la entidad financiera, y si se resuelve esto, estamos también resolviendo un problema de padecimiento personal insufrible y estamos también apuntalando, por otro lado, lo que tiene que ser una situación de saneamiento de las entidades bancarias. De manera que ocasiones para poder atender algunas de las 4.078 enmiendas, 1.333 de las cuales han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tienen. Lo que hace falta es tener un mínimo de sensibilidad, no tener tanta soberbia, no pensar que se está en la posición de la verdad absoluta y atender con un poco más de sentido común lo que se oye en la calle. Gracias, señor presidente.